A pesar de que la luz se considera la señal principal que regula los ritmos biológicos internos, las rutinas establecidas por los acuerdos sociales tienen la capacidad de sacar al cuerpo fuera de sincronía. El campo emergente de investigación sobre este tema ha denominado al fenómeno como jet lag social y se usa para hacer referencia a la desregulación de los ciclos de sueño que surge de alternar la jornada laboral y los días libres. De forma general, se recomienda que las personas entre 18 a 60 años obtengan regularmente 7 horas o más de sueño por noche para promover una salud óptima. Sin embargo, las estimaciones muestran que para el 2014 el 35% de los adultos estadounidenses dormían menos de las 7 horas recomendadas, el 30% menos de 6 horas por noche y más del 40% del personal militar activo menos de 5 horas. Esto puede deberse a diferentes factores, pero como veremos, no solo es que las personas no duerman porque no quieran, existen exigencias sociales que hacen que no durmamos respetando nuestras preferencias biológicas. Aunque todos, según las regiones del planeta, nos vemos expuestos a estímulos ambientales recurrentes semejantes, se ha descubierto que no nos regulan a todos de la misma manera. Las diferencias individuales en las características de sincronización están bien descritas en animales y en humanos. En la población, los cronotipos varían en un espectro de tipos matutinos a vespertinos, coloquialmente conocidos como alondras y búhos respectivamente. Las alondras se despiertan espontáneamente a una hora temprana y les resulta difícil quedarse despiertos hasta altas horas de la noche, mientras que los búhos son casi nocturnos en su actividad, se acuestan en las primeras horas de la mañana y duermen hasta altas horas de la noche. Entonces, el cronotipo refleja el momento de máximo rendimiento cognitivo y físico. Los tipos matutinos tienen su rendimiento cognitivo máximo por la mañana y su pico de rendimiento físico por la tarde, mientras que los tipos vespertinos tienen sus rendimientos máximos al final de la tarde-noche o en los casos extremos ya bien entrada la noche. Esto se deriva de una combinación de factores genéticos, del desarrollo y el medio ambiente que determinan el tiempo de nuestro reloj interno. Aunque hay que tener en mente que la mayoría de las personas se clasifican con cronotipos intermedios, sin preferencias fuertes entre el día y la noche. Para identificar el cronotipo se han desarrollado cuestionarios que examinan el comportamiento del sueño de una persona y permiten determinar su cronotipo. Si estás interesado en saber el tuyo, te dejo el link en la descripción donde puedes encontrarlo. El cronotipo no es algo estático. Es pertinente destacar que se sabe que factores intrínsecos como el sexo y la edad modulan el cronotipo. En general, en la infancia se tiende a ser de tipos matutinos, sin diferencias evidentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, a partir de la pubertad, se ha demostrado que el cronotipo se desplaza hacia lo vespertino, alcanzando su punto máximo al final de la adolescencia, y generalmente más pronunciado en los hombres que en las mujeres. Mientras, durante la edad adulta, los cronotipos vuelven progresivamente a ser más matutinos en la medida que se envejece. La organización estándar de nuestra sociedad favorece a aquellos que tienden a despertarse y dormir más temprano, y obliga a los que tienden a despertarse y dormir más tarde a seguir rutinas diferentes a su ritmo interno. Además, la demanda de productividad ha llevado a la aparición de prácticas como el trabajo por turnos, que implica la exposición a patrones desreguladores de ciclos luz-oscuridad. Un número creciente de estudios sugiere que la interrupción de los ritmos circadianos normales puede conducir a una variedad de efectos sobre la salud y el comportamiento,
con alteraciones metabólicas, diferentes tipos de cáncer y trastornos del estado de ánimo. Esta alteración en los ritmos circadianos también se conoce como cronodisrupción. Los horarios impuestos en sociedad, como la escuela y el trabajo, interfieren considerablemente con las preferencias biológicas de sueño en la mayoría de la población. Los cronotipos tardíos muestran mayores discrepancias entre el tiempo de sueño durante la semana laboral y los días libres, lo que señala una deuda de sueño generada por los días de trabajo. Estas alteraciones son comparables a las desregulaciones generadas al viajar entre usos horarios o jet lag, de aquí la adopción del término. Entonces, la discrepancia entre el tiempo biológico determinado por nuestro reloj corporal interno y los tiempos sociales dictados principalmente por obligaciones como la escuela o el trabajo, se denomina jet lag social. Los tipos vespertinos tienen que reajustar sus hábitos a las demandas sociales, es decir, deben levantarse temprano sin poder adelantar la hora en la que el ritmo circadiano les señala el inicio del sueño la noche anterior, lo cual también fuerza a las personas a usar el despertador para comenzar el día antes de su despertar natural. Se estima que en los países industrializados, 2/3 de la población que estudia o trabaja experimenta jet lag social, con una alteración que oscila entre 1 y 2 horas de jet lag, a menudo durante varios años. Este fenómeno es mínimo en los cronotipos con horarios de sueño semejantes durante los días laborales y los libres, aunque hasta cierto punto el jet lag social también afecta a los tipos matutinos, como se observa en los casos en los que las personas permanecen despiertas más allá de su hora natural de acostarse, ya sea por compromisos de estudio o trabajo, o cuando tras desvelarse no tienen la posibilidad de dormir más tiempo a la mañana siguiente debido a su despertar matutino regulado biológicamente. La mayoría de las veces no se puede personalizar los horarios de la escuela o el trabajo. En cambio, debemos seguir un horario estandarizado que ignora las necesidades individuales, teniendo en cuenta el alto porcentaje de la población en riesgo de padecer jet lag social y la pérdida de sueño asociada. Esta forma de cronodisrupción es ahora una preocupación para la salud pública. Por el momento no se ha llegado a un consenso de cuál es la forma de cuantificar el jet lag social que se correlacione mejor con los posibles riesgos para la salud. Pero si te interesa tener una idea si existe algún desvío entre las horas que duermes, los días con compromisos laborales o de estudio y los días libres, que en teoría se duerme siguiendo las preferencias del ritmo circadiano, es tan sencillo como calcular el punto medio de sueño de estos dos periodos de la semana y restarlos. Para que quede más claro, daré un ejemplo. Para alguien que en la semana duerme entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, la mitad de la noche sería a las 3 a.m. Si en los días libres se acuesta a las 1 a.m. y se levanta a las 11 de la mañana, la mitad de la noche es a las 6 a.m. Entonces restamos 6 menos 3 y alguien con estos patrones de sueño tendría un desfase de 3 horas de sueño. Existen diferentes factores que podemos tener en cuenta, dado que afectan la magnitud del jet lag social. Uno son los usos horarios. El riesgo de desarrollar jet lag social aumentará en situaciones en las que la hora estándar en una zona horaria se desvía de la hora solar. En algunos casos, esta discrepancia puede ser extremadamente pronunciada, como lo ejemplifica la parte occidental de China, donde la hora estándar se establece de acuerdo con la hora de Beijing y en consecuencia se desvía 6 horas de la hora solar local. El horario de verano, la práctica de adelantar la hora de reloj en primavera y volver a la hora estándar en otoño,
genera una discrepancia adicional entre la hora social y la solar. Durante el horario de verano, las personas se ven obligadas a avanzar una hora en su rutina diaria, generando despertares y acostares más tempranos. Otro factor que se ha informado se correlaciona con el jet lag social es el uso de dispositivos electrónicos, emisores de luz antes de acostarse. Los estudios, realizados tanto en adultos jóvenes como en adolescentes, han demostrado que el uso de computadoras o teléfonos inteligentes o cualquier tipo de pantallas unas horas antes de acostarse se asocia con un mayor jet lag social. La luz azul que proviene de las pantallas interfiere con los ritmos circadianos, especialmente cuando la exposición ocurre por la noche. Se han propuesto varios mecanismos por los cuales la tecnología basada en pantallas puede afectar el sueño. El tiempo dedicado a actividades frente a pantallas puede desplazar directamente al sueño o los comportamientos que ayudan a dormir, como tratar de relajarse antes de acostarse o sustituir la actividad física. Además, la luz emitida por los dispositivos afecta a los mecanismos reguladores del sueño, como la secreción de melatonina. La naturaleza atractiva de las actividades basadas en las pantallas también causa excitación física o psicológica, dificultando la conciliación del sueño. Muchos estudios en diferentes países han demostrado que la mayoría de las personas duermen las 7 horas nocturnas recomendadas, pero a pesar de esto, el porcentaje de las que se quedan cortas de sueño, que duermen menos de 6 horas, ha aumentado constantemente durante más de una década, particularmente entre los adultos jóvenes y profesionales. Se ha señalado que esto está relacionado con la gestión moderna del tiempo, de acuerdo con los horarios de trabajo, el tiempo de transporte y el creciente tiempo dedicado a las nuevas tecnologías. Las rutinas sociales se organizan en periodos de tiempo convencionales, por ejemplo, el horario comercial de 8 a.m. a 6 p.m. en la mayoría de ciudades de Brasil. Estas rutinas están influenciadas por varios factores que incluyen la demanda de una mayor productividad y competitividad, la seguridad en las calles y otros aspectos culturales como la religión y el origen étnico. Por lo tanto, tales rutinas no están en total sincronía con el cronotipo de los individuos y a veces ni siquiera con las transiciones naturales día-noche. Los estilos de vida modernos cambiaron la forma en la que interactuamos con nuestro entorno. La necesidad de vivir en una sociedad requiere la sumisión a estas reglas y estructuras, lo que lleva a beneficios obvios de la cooperación como grupo, pero proporciona situaciones que podrían representar un riesgo para algunos individuos al seguir rutinas en desacuerdo con su rítmica fisiológica. Así se ha asociado al jet lag social con algunas consecuencias negativas para nosotros. Una es el peor desempeño. El jet lag social y la privación del sueño concomitante se asocian con consecuencias negativas en la atención, las funciones ejecutivas, la memoria, la selección de ideas y la regulación del estado de ánimo, llegándose a asociar con la depresión, comprometiendo en conjunto el rendimiento en las actividades diarias. El sueño insuficiente interfiere negativamente con las funciones diurnas, lo que conduce a la adopción de comportamientos que tratan de compensarlo. Pero las estrategias de afrontamiento resultantes, como fumar, beber alcohol y bebidas energizantes, se suman para perpetuar el mal dormir. Dada la amplia gama de procesos fisiológicos regulados por el ritmo circadiano, se cree que la cronodisrupción tiene un impacto negativo en la salud humana, con efectos a corto y largo plazo. Se ha propuesto que la desalineación circadiana está relacionada con efectos agudos como un sueño insuficiente y acortado, alteración del estado de alerta, bajo rendimiento, hipertensión y estado inflamatorio anormal. A largo plazo, la cronodisrupción se asocia con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, síndrome metabólico,
algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. En conclusión, cada vez hay más pruebas de que el jet lag social es un factor de riesgo para la salud y que predispone a enfermedades en la vida posterior. En términos sencillos, igual a cualquier otro mal dormir. Muchos estudios indican que dormir menos de 6 horas en un periodo de 24 horas se asocia con un aumento de la mortalidad y el riesgo de padecer enfermedades y accidentes. Pero también dormir más de 9 a 10 horas se ha asociado con un aumento en los riesgos de mortalidad y enfermedades, aunque se teoriza que esto es más relevante en la tercera edad al relacionarse con particularidades del envejecimiento. Con el fin de equilibrar el efecto perjudicial de la falta de sueño durante la semana, muchas personas intentan ponerse al día, tomando siestas cortas siempre que sea posible o tratando de reponerlo los fines de semana. Aunque se cree que esta práctica es compensatoria, no se sabe si tratar de recuperar el sueño de esta forma revierte adecuadamente los efectos adversos de un mal dormir crónico. Actualmente no hay datos que demuestren que esto funcione, ni recomendaciones específicas de cómo hacerlo. En general, los estudios sugieren que los beneficios del sueño de recuperación de fin de semana son transitorios, y más si es seguido de un sueño insuficiente recurrente. Parece que 2 días de sueño de recuperación prolongado durante el fin de semana revierten el impacto de una semana laboral al reducir la somnolencia diurna, la fatiga y los niveles de algunas sustancias inflamatorias. Sin embargo, son insuficientes para impedir consecuencias metabólicas y recuperar los niveles de rendimiento físico y mental, lo que sugiere que la recuperación completa después de una semana con restricciones en el sueño puede requerir más de 2 días de sueño prolongado. Todavía hay falta de consenso y de evidencia de alto nivel sobre el jet lag social, en parte por razones éticas y la naturaleza lenta y costosa de los estudios del sueño. Hasta el momento se estudió solo en una cantidad restringida de personas. Actualmente la evidencia se refiere al riesgo de cronodisrupción debido a las rutinas semanales que favorecen horarios discrepantes de sueño. Los efectos de la cronodisrupción son nuevos en el curso de la evolución humana, pero sus posibles peligros son de interés para varias áreas de la medicina, como la psiquiatría, la endocrinología, la neurología, la inmunología y la oncología. Puede surgir la duda de por qué diferenciar el jet lag social del mal dormir de toda la vida. En este sentido, vale la pena enfatizar que el jet lag social puede resultar en una manera simple, barata y rápida de medición y cálculo de la cronodisrupción. A la vez, el término podría tener utilidad en la medida que sirve para describir un fenómeno específico que puede tener una solución común, la consideración de nuestros ritmos circadianos en la estructuración de la vida en sociedad. La gran diferencia entre los efectos de viajar a través de usos horarios y el jet lag social es que el primero es transitorio y afecta a relativamente pocas personas, mientras el segundo es crónico y afecta a la mayoría de la población de los países industrializados. El jet lag social solo puede corregirse mediante cambios radicales en la organización de la sociedad, por lo que deberíamos comenzar a adaptar la organización de las actividades sociales a las necesidades del cuerpo humano. Los adolescentes y los adultos jóvenes se beneficiarían enormemente si se prestara más atención a su biología circadiana. Los horarios escolares y laborales flexibles podrían ser una forma de disminuir los efectos del jet lag social. Estudios recientes en el marco de la pandemia han descrito que ésta contribuyó a minimizar las divergencias entre los horarios de sueño-actividad impuestos por las obligaciones sociales y los promovidos por el reloj circadiano del cuerpo. Además, se ha reportado que la duración del sueño entre semana se hizo más larga,
asemejándose a los días libres, lo que resultó en una disminución del jet lag social. También se ha notado una caída sustancial del 70% en el uso de las alarmas para despertarse, respaldando la necesidad de que los horarios de trabajo y de la escuela deben adaptarse al cronotipo siempre que sea posible. Los países deberían adoptar una hora estándar y eliminar el cambio de horario para contrarrestar parcialmente sus efectos sobre el sueño. Estos cambios ya se han hecho en Rusia en el 2014 y Estados Unidos planea hacerlo para el 2023. Las estrategias individuales también pueden ser útiles. Por ejemplo, aumentar la exposición a la luz de la mañana y disminuirla por la noche podría ayudar a cambiar el reloj circadiano a una fase más temprana de sincronización para ajustarse mejor a los horarios sociales. Si te ha gustado esta información, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si crees que puede ser de utilidad para algún ser querido, no tengas pena en compartir. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.